Bien, pensando en ayer que se estaba hablando que los evangelios tienen mucho que ver, o el Nuevo Testamento, desde luego con el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Una de las cosas, ¿a quién le gusta recibir una herencia? Aparte de este humilde... ¿A nadie más? Tan lindos los otros. Regálenos el teléfono de su papá y su mamá que usted no quiere recibir herencia. Y háganos un... ¿Sabe? Una de las cosas que me llamó más, volviendo a estudiar este pasaje, hace años lo había leído, es más, y creo que una vez lo prediqué, de Eliseo y Elías. Y es cómo Elías puede usar la expresión, se le pega al que se va a morir. ¿Y por qué se le pega? ¿Por qué? Porque Eliseo tenía una intención y un deseo ferviente que de lo que tenía Elías, él pudiera tener. Y Elías le dijo, si cuando me vaya para el cielo, porque él no murió, ¿usted está conmigo? Es posible que lo reciba. Pero si no está, ¿cómo dirían los muchachos y ustedes hoy día? Uy, eso no dice la Biblia. No va a recibir, o sea, baila. Y vamos a entrar un poquito en la historia. No quiero demorarme mucho en la historia porque es que este pasaje es tan rico y hay tantas cosas. Pero ¿dónde estaban Eliseo y Elías cuando empezó la historia? En el capítulo 2, verso 1, rápidamente. Gilgal. ¿Y para dónde salió y dijo Elías que se iba? Para Betel. Y Eliseo dijo, ay, este viejo se va a morir, yo qué hago detrás de él. ¿Qué dijo Eliseo? No, quédese aquí, mijo. No, ni se le ocurra. Cuando su papito, digo, a no pensar tan cruel en su papá y su mamá. Cuando el rico del barrio se vaya y no tenga herederos y diga, el que esté conmigo, ese recibe. Dígalo, mi hermana. Pues es la única que piensa en cosas, es la única y que lo dice, porque ella sí se parece a Pedro, al menos lo expresa. Nosotros, Señor, tú conoces mi corazón. ¿Y va para dónde? Dijimos que de Gilgal se fue para dónde. Y llegaron a Betel. Y después de estar en Betel, Elías le dice a Eliseo, ¿no sabe qué? Me voy para Jericó. Ay, no se haga el rogar tampoco. O sea, si va a dar algo, no se ponga tan pesado. ¿Pero qué dice Eliseo? Porque Elías le dijo, ¿qué dice acá? Que es que yo me voy ahora para Jericó. ¿Y Eliseo qué le dijo? Este anciano sí está cansón ahora. ¿Ahora qué se le irá a ocurrir? Y llegan a Jericó. Y Eliseo ahí, sí. Yo creo que Eliseo... Bueno, usted no es anciana, colóquese de pie y camine un poco por acá. Supongamos que él es Elías. Claro que Elías era un poquito mayor que él. Y Eliseo yo creo que no los miraba a ustedes, sino... Y de pronto Eliseo alza un brazo. Arriba, así como... Y de pronto Elías hacía así, se va a ir y él... Tengo que verlo, porque yo cuando se lo vaya, siéntese, gracias. Y Elías se sentaba y el otro venía ahí. No le perdía la ocasión. ¿Por qué? Porque tenía que verlo. Y era algo. Y después de que están en Jericó, fue la última, sí, en Jericó, dijo que se iba ¿para dónde? Ahora se va para el río. O sea, no se va para el cielo. Se va a ir a nadar. Se volvió sirena. Y lo bueno es que en cada lugar donde va, los profetas y los demás le dicen, oiga, Eliseo, ¿sí sabe, hermana? Perdón, la distraje. ¿Sí sabe, hermana? Que su patrón, se va a morir. Va a ser arrebatado. ¿Y Eliseo qué decía? Sí, yo lo sé. ¿Usted cree que porque ando aquí? Sí, yo lo sé.
Es muy interesante esta historia. Le cuento que anoche me recreé y encontré unas cosas que, Dios mío, pero si es que esto yo lo he leído varias veces. No quiero demorarme tanto en eso. ¿Sabe? Cuando alguien de importancia para nosotros fallece, muere, y lo digo yo porque tengo que expresarlo de mis amigos y conocidos cuando estoy en los funerales, recordamos las frases, los dichos y las acciones preponderantes, buenas de ellos, ¿sí o no? Sí. Que era cascarrabias, pero era el más lindo padre, trabajador, buena gente, como él. ¿Saben? Estamos ahí siempre pensando y pendientes de eso. Y recordamos esas frases, esos hechos, y es a veces hasta esa dependencia de Dios. Para mí es muy, y aquí lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar esta mañana, una hermana Leonilde, una ancianita hermosa de mi pueblo, que estuvo, mejor dicho, desde que conoció al Señor, fiel. Y tenía tanta fidelidad, ella no tenía en realidad recursos, los hijos le proveían el mercado, pero era tan fiel, todos los domingos que podía estar en el culto, ofrendando y diezmando. Y a veces el que hacía de tesorero decía, pero es que mi hermana, ¿cuánto dio de diezmos? En ese entonces estamos hablando 20 pesos, 50 pesos. Pero es que ella era tan fiel en eso. Y el día con mi esposa fuimos, y lo recuerdo tanto. Estábamos ya aquí en Bogotá, trabajando, y aquí en La Clarita, que está enfermita en Ugaté. Digo, no, hay que ir a verla. Y nosotros íbamos con el corazón arrugado, porque es nuestra hermana. Y vamos a orar por ella y a darle ánimo. Y cuando llegamos sentadita en su cama, nos dice, hermano Guillermo y hermana Yolanda, nunca se aparten del Señor. Y coge esta señora y nos dice unas cosas. Y nosotros dijimos, hermana, ore por nosotros. ¿Qué vamos a orar por ella? Y esas palabras y eso que hizo esa señora, nunca lo olvidaré. Y quiero pedirle un favor, hermano Guillermo, que cuando el Señor me lleven a mi iglesita. Decía así, iglesita. O sea, que su funeral fuera allá en la iglesita en Guachetá. Eso fue un sábado estuvimos allá. El martes estábamos en su funeral. Porque uno recuerda esas cosas de esas personas que son fieles. Pues bien, eso era lo que le quería y le pasaba y le sucedía a Eliseo. Así usted puede conocer a algunas personas. Sin duda que usted tiene personas en su casa, en su familia o de la iglesia o que le hablaron que fueron fieles y que realmente uno dice, Señor, pudiera ser un poquito como ellos o recibir un poquito de ellos. O como dijo Eliseo, el doble. Ahora, el doble no es que Eliseo tenía porcentualmente 5 medidas de unción y entonces Eliseo iba a recibir ¿cuántas? 10. No, es que el heredero mayor, el principal, en una repartición en el Antiguo Testamento recibía ¿qué? Que los demás. Pues para hacer el contexto. Elías iba a partir. No se dice de riquezas, no se dice de tierras, no se dice de nada. Se dice de algo especial que tenía Elías. ¿Y qué era lo que tenía Elías? La unción de Dios. Y Eliseo quiere que sus tierras, sus riquezas, su poderío, su reino, no. ¿Qué quiere? La unción. Y si usted mira Primera de Reyes y ahora Segunda de Reyes, los primeros capítulos, bueno, y buena cantidad, cómo Eliseo hace cosas maravillosas porque recibió una herencia muy especial y porque Eliseo tenía la plena seguridad de que ese Dios que era de Elías quería y sentía y anhelaba que fuera su Dios. En el Antiguo Testamento se usan muchas referencias al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres. Y esos que lo expresan en sus escritos es porque quieren decir Señor, o que quieren decir yo quiero tener y sentir y vivir a ese Dios como lo sintió Abraham, Isaac, Jacob o quien fuera. Que Abraham
fue capaz de dejar su tierra, su parentela e irse. Jacob obedecer, bueno, todas las cosas que pasaron. José y tantos otros. El salmista en el capítulo 18, digo 48, el verso 14 dice algo importante, y es que el salmista está diciendo, no siendo Eliseo, está diciendo que ese Dios es eterno y para siempre. Leámoslo todos juntos porque es un texto maravilloso, a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es el Dios que era de Elías y que Eliseo quería tener y que David sentía y tenía en su corazón. Ese Dios es Dios nuestro por un mes, por un año, por cuando me esté yendo bien. No. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. ¿Y qué dice? Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? Que le tenga miedo a la muerte, está la gloria que se pierda. Se pierde, digo, no se pierda usted. Pero sabe, dice, Él nos guiará aún más allá. Oiga, es un Dios maravilloso. Pues tan tranquilo estaba Elías, que yo no sé, el Señor es quien me va a llevar. O sea que hoy me voy. Y entonces, me voy para Jericó, me voy para, ¿qué? Para Betel, me voy para... ¿Por qué me voy? Me voy. Lo iba a guiar más allá de la vida que tenía actualmente. Ahí está Elías. Ahora, qué bueno para Eliseo que pudo tener el manto, un símbolo físico. Pero sabe, en nuestros días hoy, en el Nuevo Testamento, no necesitamos símbolos físicos, o como diríamos, reliquias, o... reliquias, ¿cierto? ¿Sería la palabra? Para cargar, para ponernos, para que sea como la... ¿Mara? ¿Es que dicen? El amuleto. El amuleto. Yo ando con la media de mi abuelita. No, esa no es de ella. Porque ella era ahí, entonces yo la uso. No, hoy no necesitamos de eso. Pero Eliseo tenía algo claro, que era un símbolo especial que iba a tener. Ese Dios es el Dios nuestro. El Dios de Eliseo fue y es el mismo Dios que fue de Elías. Mi hermano, mi hermana, quiero que vayamos al versículo 14 y quiero que lo leamos con mucho detenimiento. Versículo 14. Vamos a hacer una cosa, las mujeres van a leer la parte de introducción, los hombres van a hacer la pregunta y las mujeres van a continuar con la lectura, a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el agua de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? A veces nosotros nos hacemos esa interrogante, pero en forma de desconfianza, en forma de falta de fe, de pesimismo. ¿Dónde está el Dios de mi papá y mi mamá? No lo veo, no lo siento. Pero lo interesante es que él hace esa pregunta y los estudiosos dicen que la hizo en oración. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y con el manto tocó el agua, el Jordán. Es una oración, una pregunta de oración que aún en nuestros días debemos hacer. Y decíamos, y lo hemos dicho aquí en el grupo de oración, hay días que no sentimos ni las fuerzas para orar. Ahora, cuando ha muerto un ser tan especial para uno, ese día la oración no es: Padre, te alabo por este maravilloso día, el sol brilla, mi mamá se murió y está en tu presencia, oh, aleluya. No, esa no es la oración, ¿o sí? Y eso le pasaba a Elías. Y él está realmente así, arrugado su corazón, aunque contento porque el Señor se fue. Bueno, no sé si contento, eso ya es especulación, la Biblia no dice eso.
Pero ¿sabe? En nuestros días tenemos la necesidad de preguntar, si es el caso, pero de orar preguntando, de preguntar orando, pero también tener la firmeza y la seguridad como la tuvo Eliseo, de preguntar, pero de actuar también con ese manto que él tuvo. Ahora, ese Dios que preguntaba y que dice Eliseo, ¿dónde está? Es el Dios que levantó al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Lo recuerdan? Elías, cuando levantó al hijo de la viuda de Sarepta, allá en Primera de Reyes, debemos, para leer Segunda de Reyes y estos primeros capítulos, nos toca leer y entender un poco de Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:22 dice: Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y le revivió. Esa es la historia. El niño está muerto, él viene, se hace escudo especial sobre él y tal, y dice, ¿y el Señor qué? Oyó la voz de Elías. ¿Y el niño qué? Revivió. A eso era lo que invocaba Eliseo. Oh, yo quiero ese Dios, yo quiero su poder, yo quiero ese Dios que Elías ora. Bueno, tanto de las cosas que hizo Elías, ¿se acuerdan con los Baales? Ese Elías era más burletero, así diría, más burletero. Eso de ser que su Dios está... Ay, no dice que en el baño. Bueno, no sé si lo hizo. Está durmiendo, está ocupado, está en otras cosas. Y tantas cosas que Elías. Pues bien, este Dios que levanta muertos es el que quiere Eliseo, que quiere vivir, que quiere sentir. Ese Dios que cuando Elías en cierta circunstancia tuvo que salir por 40 días y le dio una comida para que aguantara 40 días. ¿Cuántos son capaces de tomarse un alimento y decir, bueno, desayune bien porque le viene un camino de 40 días y 40 noches? Ahí en Primera de Reyes capítulo 19:8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese Dios que nos fortalece en medio de las necesidades. Porque quizás nosotros no vamos a estar 40 días sin comer y sin beber. Pero hay días que puede ser 1, 2, 5, 10. Cuidando a un familiar enfermo, con alguna escasez terrible. Y que nuestras fuerzas no dan. Pero si está Dios ahí, salimos adelante. Salimos adelante. 40 días, ¿no? Quizás 5 o quizás más. Hay quienes han tenido o hemos tenido o tienen un familiar que es duro. Y ese camino, ese trasegar, ese caminar, necesitamos ese Dios de Elías, que con un alimento pequeño o bien lleno ese día, lo mantuvo hasta llegar a su meta. Ahí en el mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, en donde estábamos en el texto base, leámoslo por favor todos juntos, el verso 8 del capítulo 2, que nos dice lo que hizo Elías antes de que lo hiciera Eliseo. Léanlo por favor. Tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por el seco. ¿El manto era mágico? ¿Tenía poder el manto? No. El poder estaba en Dios, en ese Dios al cual creía Elías. Eso era lo que quería sentir Eliseo, vivir. Que así como Elías tenía esa capacidad de decir, voy a pasar, paso. ¿Sabe? Yo debo confesar que ante mí hay muchos Elías y que yo tengo dudas de cómo ellos logran y hacen y actúan, y yo me quedo, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que doy el paso o no lo doy? Yo quiero ser ese Eliseo que dice lo que hizo Elías. Permítame, mi hermano Cipriano, usa su expresión, este pechito lo quiere hacer. Elías revivió a un niño
Por ahí Eliseo adelante también revivió uno. Oiga, ese es el Dios que yo quiero. Que quiero, no que no exista, es que existe, pero que yo quiero vivir, sentir, percibir. Así como lo hizo Elías. Eliseo quería eso. Primero, una pregunta hecha oración. Segundo, la oración contestada. Mi hermano y mi hermana, una de las cosas que más nos debe fortalecer es saber que el Dios de Elías no está muerto. No está muerto. Ni está cojo, ni está manco, ni está de vacaciones, como le decía Elías a los profetas de Baal, ni está durmiendo. ¿Qué más era lo que les decía? No, está vivo. Es más, mi Señor, mi Dios murió, fue a la cruz del Calvario, murió, pero ¿sabe qué? Resucitó. Él no está muerto. Su brazo, dice Isaías, en otra forma, no se ha acortado. Es que le quitaron el brazo a Dios y no puede actuar. ¿El qué dice? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dos cosas. Ni el brazo del Señor se lo quitaron por tantos milagros que ha hecho o cosas así que no pueda estirarlo y salvarnos. Ni está enfermo de otitis. ¿No está qué? Grave, es que dice agravado. No está mal del oído. Yo hace tiempos aprendí algo que debí corregir más luego, y es que me enseñaron que había que orar con tantas ganas y tan fuerte para que nuestras oraciones suban del techo, salgan de ese techo. Y yo aprendí que Señor Padre del cielo. Pero algún día escuché, no es que sus oraciones así no suben al cielo, es por la pura misericordia de Dios que Él baja y me escucha. Su oído no se ha agravado sin estrategias. ¿Sabe? Hay muchas formas para encontrar a Dios, y hay quienes le describen a uno paso 1, paso 2, paso 3 para que se encuentre con Dios, para que lo escuche, para que no se... Aquí no hay estrategias. No hay estrategias. Simplemente yo quiero vivir y experimentar, diría Eliseo, lo que experimentó y vivió Elías. Hay un texto que quiero usar esta mañana, porque es el texto que mi abuelita se aprendió 2 o 3 versículos, y estoy recordando y aplicando lo que digo. Cuando un ser querido ha muerto y ha sido especial para uno recuerda sus dichos. Y uno de los versículos que ella se aprendió, porque no sabía leer ni nada, fue este que viene a continuación. El Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué dice el salmista ahí? Los ojos ¿Están qué? atentos sobre los justos. Y oiga, el Dios que escuchaba a Elías no se ha ensordecido. El Dios que escuchaba a Elías y escuchó a Eliseo sigue y puede seguir viendo. Esa es una maravilla hermosísima. Pero ¿saben? Hay unas cosas que debemos tener cuidado cuando pedimos y oramos. Y ahí sí quiero remitirme al evangelista San Juan en su primera carta. A San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 5, verso 14. Porque no es que pidamos caprichosamente y mucho menos para gastar en nuestros deleites o suplir nuestros caprichos, o aún a veces hasta para dar gusto a nuestro pecado. No, de acuerdo a su voluntad Dios nos responderá. Dice, esta es la confianza que ¿qué? Tenemos en Él. Que si pedimos ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga alimento? Pídalo. ¿Que tenga salud? Que su familia esté bien.
que se arreglen sus problemas de matrimonio, de padres, de hijos? Pidámoslo de acuerdo a la voluntad. No como alguna vez escuché a alguien decir, pidamos el cambio de una de 40, dos de 20. Eso no corresponde a la voluntad de Dios. Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. De Dios. Ese Elías, que tenía un Dios maravilloso, que hacía cosas maravillosas, no por él, sino por ese Dios es el que quería y que buscaba Eliseo. ¿Saben? Hay una cosa interesante en una de las historias ya de Eliseo, en el capítulo 6, el versículo 16-17. 6-17, y espero no haberlo digitado mal. Sí, 6-17. Aquí hay una historia donde los sirios como siempre, todavía sigue siendo historia en el mundo allá con Israel. Van, se pelean, los atacan los asirios. Eso es de toda la vida. Estaban acosando y a punto de venirse, o ya venían sobre el pueblo y sobre Eliseo y su gente. Y entonces el criado, los que están con él, antes del verso 17, en el verso servía, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Eso es el versículo 15. El versículo 16, él le dijo, este Eliseo sí. ¿Qué dijo Eliseo? Versículo 16, regálemelo, que no se lo tenía ahí. Este Eliseo sí, de verdad que ya tenía el manto y el poder de Dios sobre sí, porque el ejército de ellos era pequeño, y el criado, que sí estaba consciente de la guerra, se queda mirando un ejército de una nación grande como hay en alguna parte del mundo ahorita, contra un ejército de 5,000 o 4,000 o 300, y estaba mirando y le dice el criado a Eliseo, oiga, son muchos, nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo dice, ¿cuál es el pánico? ¿Qué? ¿Que no pande el cúnico? ¿Que no cunde el pánico? Pues era que el pánico, bueno. Son más los que están con nosotros. Y yo creo que el criado se volteó y decir, ay, mi viejito ya está como... Está viendo visiones, literal. Y entonces el versículo 17 dice, ¿qué dice el versículo 17? Hay una canción que cantamos, ¿sí? Sí, que dice, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. ¿Sabe? Esa de verdad que es una oración mía, porque aunque esté lo pastor o lo que usted quiera y con otras cosas, yo hay días que como cuando uno anda sin gafas y medio dormido, así. Y necesito que, como Eliseo le dijo a Dios que abriera sus ojos, yo también necesito decirle a Dios que abra mis ojos, y ojalá que abra también sus ojos, que el Señor abra nuestros ojos espirituales para saber que el que está con nosotros es más fuerte que todos los problemas del mundo, que todos los problemas que están a nuestro alrededor, que todo lo que pasa a diario en la política, en la salud, en la familia, es más fuerte. Son más los que están, más el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Y en el capítulo 7
el versículo 6 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese ruido de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. y ese ejército y esa gente salieron. Es más, entre ellos se hirieron, se acabaron, ¿Hizo algo Eliseo? ¿Hizo algo el rey? Sí hizo algo. Dependió de Dios. Dependió de Dios. Absolutamente dependió de Dios. Del Dios que para él conocía como el Dios de su mentor, el Dios de Elías. Mi hermano, mi hermana, ahí está Eliseo. Y puede leerse esta semana. Léase un poco el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Eliseo y la viuda, el sitio de Samaria. Eliseo y los asirios. Eliseo hace esta historia, hace flotar el hacha. Eliseo y Naamán. Y la lepra de este señor Jesse. Eliseo y la viuda, Eliseo y la viuda, y el aceite de la viuda, o sea, bueno, de la viuda sin aceite sería más bien. ¿Qué más ahí encuentra? Eliseo predice la victoria sobre Moab. Y como tal, en donde estamos, Eliseo sucede a Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo puedo decir esta mañana con plena convicción que el Dios de Elías no está muerto. Que Cristo, aunque pagó y murió por mis pecados, no está muerto, porque ha resucitado y vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, la historia en Segunda de Reyes continúa. Y de una manera muy especial. Así como en el Antiguo Testamento, así como para Elías, en una oportunidad proveyó el aceite suficiente para que no faltara en la casa de la viuda. Según la historia, es que son historias tan hermosas y tan largas. En el capítulo 17, el verso 16, ¿qué es lo que dice? Y la harina. Mi hermano y mi hermana nos han asustado mucho y tienen razón. Y hay que ahorrar agua, ¿no? Y luz también. Eso ayuda al bolsillo y a la naturaleza. Más que todo al bolsillo. Pero sabe, gracias al Señor, con el niño, con la niña, con el abuelo, con la abuela. Digo, estoy hablando de los fenómenos, perdón. Con el fenómeno del niño, de la niña, del que sea. Dios no nos ha desamparado. Así como a la viuda siempre ha habido el alimento. Yo puedo decir, como dice el Señor, joven fui y ya estoy un poco viejo y he envejecido, pero ¿sabe qué? Dígalo. Y eso lo creo para mí y lo espero para mí y para mi familia y mi descendencia, que no mendiguen el pan, porque el Dios de Elías no está muerto. Y eso es maravilloso. Quizá hoy se pueda preguntar, ¿dónde está el Dios de Elías cuando a veces nos
llenamos nuestro estómago. Tenemos todo el alimento que queramos. Es más, no, yo no quiero ese pan, quiero de este. Es más, no, porque eso tiene gluten, deme de... Y podemos llenarnos de lo que queramos, pero sentimos esa hambre y ese vacío interno. Que hay veces, y hay tanta gente pudiente también, y aún tanto asistente a la iglesia que no se llena, no saborea. Es más, ¿y qué tal el culto hoy? No sentí nada. Bueno, hambre al final porque estaba larga la predicación, pero no sentí nada. Ese Dios que sentía, que vivía Elías, que vivió y sintió Eliseo, es el que debemos sentir aún que esté nuestro estómago lleno y sintamos ese vacío espiritual. Aún cuando tengamos ahí al lado el jarrón que cargamos de agua, pero sentimos esa sed de nuestra alma que necesitamos ese Dios. Cuando usted en la mañana o en la noche y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando usted en la mañana o en la noche toma el Transmilenio o el bus, bueno, el Transmilenio ahora, y va apretadísimo, pero se siente tan solo, siente que no hay nadie a su lado, es cuando necesita sentir como Eliseo que el Dios de Elías está con usted. Que no importa, porque hay días que son muy solos. Mi hermano, mi hermana, para usted el Dios de Elías es real. ¿Vive hoy? ¿Lo puede sentir como una lluvia refrescante en medio de tanta dificultad y tanta necesidad a su alrededor? ¿Lo puede ver como cuando este profeta empieza a orar por la lluvia y le dice a su siervo, va y mire a ver si ya viene por ahí ¿una qué? ¿Y qué le dijo el criado? Y le dice, vuelva ahí y va y mira, la segunda vez, o la tercera es que sale. Y al final, ¿qué dice la tercera vez? Dígalo duro, mi hermana. Hay una nube, pero pequeña, como la palma de la mano. Ahí hay algo, pero está un poquito para lo que necesitamos. Pero después viene la lluvia. Porque le dijo, después de mirar esa pequeña nube, alista el carro, porque la lluvia la va a alcanzar por el camino. Mi hermano, mi hermana, quizá es momento de pensar lo que le dice Marcos capítulo 9, verso 24. Quizá no tenga la fe tan clara como la tuvo Eliseo, frente a la que tenía Elías, porque a veces nosotros dudamos. Y el Señor le preguntó a este señor, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo sanarlo? ¿Y qué dijo? Una oración expresó este padre, este muchacho, de este hijo. Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Quizá usted no tenga tanta convicción, al igual que yo como Eliseo,
frente al Dios de Elías. Pero quizás deba tener, como lo debo tener yo, como este padre. Si me falta creer más en ti, Señor, ayúdame. Yo quiero creerte más, entenderte más, escucharte más. Así como Dios abrió el Jordán, o con Elías o con Eliseo, porque pasó primero Elías, lo abrió y después Eliseo lo hizo igual. Así como Pedro, ¿recuerdan a Pedro caminando sobre el agua? Yo admiro a Pedro. Claro, alguna vez prediqué que, uy, qué hombre tan falta de fe, que cómo dudó. Sí, una vez prediqué eso, pero después me puse a estudiar. ¿Quién más lo hizo? De decirle al Señor, si eres tú, permíteme irme caminando sobre el agua donde usted. Nadie. Pero sabe, así como ese Señor que levantó, mi Señor, a Pedro cuando se estaba hundiendo, Él sigue vivo y puede levantarme y me levanta a mí cuando me estoy hundiendo. Amén, amén. Como escuchó a ese padre que aún le faltaba fe, sin duda que le faltaba fe, porque el Señor le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y él simplemente dijo, sí, Señor, yo creo. Pero Señor, tú sabes, a veces como que, pero ayúdame. Yo cada día, o al menos cada semana, voy a decirle al Señor, ayúdame esta semana porque ayúdame. Mi hermano y mi hermana, el apóstol en el Nuevo Testamento dice, no sé lo que pase o pueda pasar, pero si Dios está con nosotros,